Bien, hermanos, vamos a 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Un texto muy breve, pero muy profundo en sus implicaciones y en su contenido. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. La semana pasada nosotros iniciamos esta serie de sermones que hemos titulado Teología del Trabajo, y ya su título nos dice dos cosas muy importantes. Primero, que el tema central que estamos enfocando es el trabajo, y en segundo lugar, que lo estamos enfocando desde el punto de vista de Dios, desde la perspectiva específica de Dios. Los cristianos creemos que Dios creó al hombre y creemos, por tanto, que Él ha regulado en su palabra todos los aspectos de nuestra vida sobre la tierra. Por tanto, no debemos tener una visión distinta de la de Él acerca de cualquier cosa. Y para enfocar nuestro tema, partimos del principio que encontramos en este texto de 1 Corintios 10:31, donde Pablo está hablando específicamente del tema de la libertad cristiana y más específicamente aún acerca del comer y del beber como parte de nuestra libertad en Cristo. Este asunto estaba siendo una fuente de problemas en la iglesia de Corinto, ya que algunos pensaban que un verdadero cristiano no debía comer carne, ir a la carnicería y comprar cualquier tipo de carne, sin preguntar primero de dónde había venido esa carne. Porque algunos carniceros tomaban la carne que se desechaba en el templo y por tanto algunas de esas carnes habían sido sacrificadas a los ídolos. Pero habían otros cristianos que decían que un ídolo no era nada en este mundo y que por lo tanto cualquier cristiano podía ir a la carnicería, comprar cualquier tipo de carne sin preguntar cuál era su procedencia. Y Pablo tiene que regular acerca del comer y del beber en este capítulo 10 de 1 Corintios, y da varios principios que tienen que ver con la libertad cristiana, pero el principio concluyente es el que encontramos en el versículo 31, que si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, debemos hacerlo con el propósito maestro de glorificar a Dios. Y si el comer y el beber están incluidos en ese marco de referencia, ¿cuánto más no lo será el trabajo? ¿Cuánto más no lo será el trabajo? Día tras día ocupamos una buena parte de nuestro tiempo en el desempeño de esa actividad. Así que si nuestros trabajos no se encuentran regulados por la palabra de Dios, se encuentran fuera del foco de la gloria de Dios, entonces hay una gran parte de nuestra vida que está siendo realizada en pecado. Si nuestros trabajos se encuentran fuera del marco de lo que Dios ha regulado en su palabra y no estamos trabajando para la gloria de Dios, hay una gran parte de nuestra vida que la estamos realizando en un marco de referencia pecaminoso. Yo no sé cuántos recordarán una historia infantil que inclusive se usó en este púlpito hace muchos meses atrás, titulada El trencito feliz. Resulta que había un trencito, es un cuento infantil, que iba caminando día tras día, semana tras semana, a través de ciertos rieles. Pero resulta que el trencito un día reparó, él era muy feliz mientras iba haciendo lo que tenía que hacer, pero un día reparó en los animales que veía en las praderas y comenzó a codiciar ser tan libre como ellos. Él decía, yo tengo que estar vez tras vez sobre este mismo riel, recorriendo día tras día, semana tras semana el mismo camino. Yo quisiera ser libre como la cebra, o como el caballo, o como el mulo, o como el chivo. Yo quisiera ser libre como esos animales que andan por las praderas. Así que un día el trencito decidió ser libre. Y para hacerlo aprovechó que en un momento iba cruzando por una curva bien cerrada, hizo un esfuerzo y se salió de su riel. Por supuesto, ustedes ya saben el resto de la historia. Tan pronto el trencito salió del riel y sus ruedas quedaron encharcadas en la arena, allí se quedó el trencito para siempre. No pudo hacer más nada.
porque la felicidad del trencito consistía en caminar por el riel que se le había sido puesto. Hermano, cuidado, si en lo que respecta a tu trabajo, tú te has salido del riel. Porque si es así, estás pecando contra Dios en una parte muy importante de tu vida. Dios ha regulado en su palabra acerca de todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo el trabajo. Y tanto el estudio del domingo pasado como el que daremos en este día, lo hemos titulado La naturaleza de una vida de trabajo y su obligación. Hoy veremos la parte 2. Y hasta ahora hemos podido ver 2 puntos principales. Primero, vimos el origen divino del trabajo. Dios creó el trabajo. No es un invento del hombre, no es parte de la evolución del hombre. Dios inventó el trabajo. Y en segundo lugar, vimos el propósito divino del trabajo. No solo debemos tomar en cuenta que Dios es el creador del trabajo, sino también que Dios creó esta actividad con un propósito específico. Dios nunca hace nada porque sí, Él es un Dios de orden y por lo tanto todo lo que hace está destinado para un fin específico. Así que aquellos que profesan ser cristianos no deben tener un propósito distinto a los de Dios. Así que si alguien nos pregunta ¿para qué trabajamos?, la respuesta escritural debe ser nuestra respuesta. ¿Cuál es la respuesta escritural? Primero, trabajamos para la gloria de Dios. ¿Por qué trabajamos o para qué trabajamos? Trabajamos para la gloria de Dios. Fuimos creados y redimidos para la gloria de Dios. Esa es la razón de ser de toda nuestra existencia. Y por lo tanto, ninguna actividad de nuestra vida debe tener un objetivo primario más importante que este, aun sea comer o beber. Y quiero citar aquí a William Law, un hombre del pasado, que escribió un libro con un título muy sugestivo. El título del libro es Un serio llamado a la vida santa y devota. Y Jerry Bridges lo cita en este libro de la devoción a Dios en acción. Dice William Law: la devoción significa una vida entregada a Dios. Es pues un hombre piadoso quien vive ya no según su propia voluntad o según el espíritu del mundo, sino según la voluntad de Dios, quien considera a Dios en todo, quien sirve a Dios en todo, quien en todas las facetas de su vida diaria todo lo hace en nombre de Dios y según las leyes que conforman su gloria. Eso es un hombre piadoso, un hombre devoto a Dios, alguien que todo lo que hace lo hace para Dios. El Señor nos dice en su palabra en Marcos capítulo 12 versículo 30 que debemos amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Así que no queda aquí lugar para ninguna otra cosa. Nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y aún hasta nuestra energía, nuestra fuerza física es un don de Dios, le pertenecen a Él y por lo tanto es un robo si lo usamos para otra cosa que no sea para la gloria de Dios. Si usamos nuestro corazón, nuestra alma, nuestra energía, nuestra mente, nuestras fuerzas para algo que no esté destinado para la gloria de Dios, estamos robando a Dios algo que solo a Él le pertenece y que por lo tanto solo debe ser hecho para Él. En otro lugar, Pablo nos dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, porque a Cristo el Señor servís. ¿Qué debemos concluir de todo esto? Que somos siervos de Dios a tiempo completo. Hermano, si tú eres hermano, si tú tienes el derecho de ser llamado hermano en Cristo, tú eres siervo de Dios a tiempo completo. Lo que pasa es que algunos sirven a Dios a tiempo completo como ingenieros, otros como plomeros, otros como choferes de carro público, otros como pastores, otros como amas de casa. Él nos ha colocado en un lugar específico y al funcionar en ese lugar en que se nos ha colocado, estamos cumpliendo con el plan que Él trazó para su creación.
Así que cuando el creyente se encuentra ocupado haciendo aquello para lo cual fue dotado, y al hacerlo manifiesta el carácter santo, justo, sabio y ordenado de Dios, él está glorificando a Dios con su trabajo. ¿Para qué trabajamos? Primero, para glorificar a Dios. Segundo, trabajamos porque de ese modo beneficiamos a nuestra generación. Como veíamos el domingo pasado, Dios ha planificado su creación de tal modo que todos nos necesitamos mutuamente. Tenemos necesidades que nosotros mismos no podemos suplirla, y Dios ha dotado a algunas personas para que suplan nuestras necesidades. Al mismo tiempo, Dios nos ha dotado a nosotros para que podamos suplir las necesidades de otros. ¿Qué es el comercio? El comercio es un intercambio a través del cual los hombres se sustentan y soportan unos a otros. Tercero, trabajamos porque ese es el modo que Dios ha establecido para que suplamos nuestras necesidades y las de nuestras familias. Bien, hermanos, todo eso lo vimos el domingo pasado. Y habiendo establecido ya estos dos puntos, veamos ahora en tercer lugar la obligación del trabajo. Hemos visto el origen divino del trabajo, el propósito divino del trabajo. Tercero, la obligación del trabajo. Cualquiera puede pensar que este punto ha sido suficientemente establecido en los anteriores, pero dado que muchos justifican su pereza, su holgazanería, su vagancia y su inactividad voluntaria, es necesario que nosotros demos algunos argumentos que puedan atrapar nuestras conciencias, para que cuando ellas nos acusen de pereza no tengamos escapatoria. Así que yo lo que voy a hacer es darle más argumentos a tu conciencia, para que cuando te acuse de holgazán, tú no tengas escapatoria posible. Lo que trataremos de probar con estos argumentos es que todo aquel que posea capacidad de hacer algo útil, debe estar ocupado en ello constantemente. Eso es lo que vamos a tratar de probar. Toda persona a quien Dios haya dotado para hacer algo útil, debe estar ocupado en esa actividad constantemente, porque Dios en su sabiduría ha dado a cada hombre las capacidades necesarias para realizar la labor a la que Él nos ha llamado, y por lo tanto debemos estar ocupados en ello con diligencia, con constancia y con responsabilidad. Al usar el término constantemente no queremos decir de ningún modo que tú debes trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Lo que estamos tratando de establecer es el hecho de que esa persona debe estar trabajando, debe continuar en su trabajo hasta que sus fuerzas físicas y mentales se lo permitan. Bien, ¿cuáles son esos argumentos? 4 argumentos que fueron sacados de la obra del pastor puritano Richard Steele. Primero, debemos trabajar por la dependencia que tenemos unos de otros. ¿Por qué debemos estar constantemente ocupados en nuestras labores? Por la dependencia que tenemos unos de otros. El único ser del universo que es totalmente independiente, es decir, que no depende de nada ni de nadie para su subsistencia, es Dios. Pero aparte de Él, todos los seres que Él ha creado dependen unos de otros. Es por tanto absurdo e irrazonable que una persona pretenda derivar ventajas de los demás sin que ellos deriven al mismo tiempo ciertas ventajas de nosotros. O como bien señala el pastor Arocha, eso no solo es irrazonable, sino también tremendamente injusto. Recuerda, hermano, que todo negocio donde solo gane una persona no es negocio, eso es un robo. Eso es robar. Vivir beneficiándonos de los demás sin que los demás se beneficien al mismo tiempo de nosotros es una violación del mandamiento que se encuentra en el Decálogo: no robarás, a menos que en alguna ocasión una persona decida voluntariamente ceder su beneficio en favor de nosotros. En ese caso no hay robo porque la persona nos ha hecho un obsequio. Pero si tú usas tu astucia para hacer un negocio donde solo tú salgas beneficiado, tú has robado, tú has violado el 8º mandamiento. Es tan irrazonable querer vivir de los demás sin que ellos también se beneficien de nosotros, como es de irrazonable esperar que nuestro sostén nos caiga del cielo. Hay personas
que dicen tener mucha fe y ellos esperan que Dios en su providencia les proveerá lo que necesitan para vivir mientras ellos se dedican a la pereza y a la inactividad. Hermano, ¿en qué tú trabajas? No, hermano, yo no trabajo, yo solo oro. ¿Pero en qué te pasas el día entero? No, leyendo la Biblia y orando. Y yo tengo fe de que de esa manera el Señor proveerá para mis necesidades. Hermano, en ningún lugar de la Escritura se nos dice que la providencia de Dios actuará aparte de nuestras propias facultades. En ningún lugar de la Escritura. Más bien la Escritura nos dice que Dios en su providencia alimenta a las aves del cielo y que de ese mismo modo es que Él en su providencia alimenta a los hombres. Es decir, que hay una similitud entre la forma en que Dios usa su providencia con las aves y la forma en que Dios usa su providencia para con los hombres. Y yo me pregunto, ¿cómo Dios alimenta a las aves? Porque dice Mateo capítulo 6 que Dios alimenta a las aves. Pero ¿cómo es que Dios alimenta a las aves del cielo? ¿Alguna vez ustedes han visto a un ave descansando debajo de un árbol con sus paticas cruzadas, recibiendo del cielo una lluvia de gusanos? El día que lo vean, avísenme. Yo quisiera ver ese espectáculo. Dios no alimenta a las aves de ese modo. La forma en que Dios alimenta a las aves del cielo es poniendo en ellas un instinto que las lleva a escarbar buscando su alimento. Y si ustedes ven con cuidado las aves, se van a dar cuenta que ellas se están moviendo el día entero de un lugar para otro. Bueno, del mismo modo, Dios a nosotros nos ha dado inteligencia y ciertas capacidades, y es a través de ellas que su providencia actúa para sostenernos. Así que si estás dedicado a la pereza, no debes esperar provisión, ni de la providencia de Dios, ni de tus semejantes. Porque la Escritura es muy clara cuando dice en 2 Tesalónica capítulo 3, versículo 10, que si alguno quiere trabajar, que tampoco coma entonces. Si tú estás dedicado a la pereza, no debes esperar provisión, ni de Dios, ni de tus hermanos. Hermano, déjame aclararte algo. Darle de comer a un vago no es amor cristiano. Eso es alimentar una irresponsabilidad. No te sientas apenado cuando tú le dices a un vago que no le vas a dar nada. Porque dice la Escritura que si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Eso no es amor cristiano. Eso es alimentar y fortalecer una irresponsabilidad. Debo aclarar que aquí Pablo no está hablando de una persona que providencialmente se quedó sin trabajo. Una persona que está haciendo todo el esfuerzo a su alcance para conseguir otro trabajo. Pablo está hablando de una persona que se llama a sí mismo cristiana y que no quiere trabajar. Él dice, si alguno no quiere trabajar, no si no tiene trabajo, porque hay personas que providencialmente se quedan sin trabajo, se quedan sin empleo. Y esa persona está haciendo un esfuerzo por obtener otro empleo. Pero si no quiere trabajar, dice Pablo, entonces que no coma. Porque no podemos pretender derivar un beneficio de los demás sin devolver nada a cambio. ¿Por qué debemos trabajar? Primero, porque dependemos unos de otros. Segundo, porque es un mandato expreso del Señor. ¿Por qué debemos trabajar? Porque es un mandato expreso del Señor. Como vimos el domingo pasado, Dios creó al hombre para la actividad, dotándolo de capacidades físicas y mentales. Por tanto, la inactividad voluntaria no solo es una transgresión a la ley, sino también un atentado contra nuestra naturaleza, porque Dios no nos creó para la inactividad. Cuando Adán fue creado, aún estando en inocencia, se le asignaron ciertas tareas. Así que su existencia ideal consistía en vivir en el paraíso, teniendo una íntima comunión con Dios, una excelente relación con su esposa y una vida dedicada al trabajo. Eso es una vida ideal. Vivir en el paraíso, teniendo comunión con el Señor, una buena relación con la esposa y una dedicación fiel, responsable, diligente al trabajo. Vamos a ver dos textos bíblicos en Génesis capítulo 2, de las tareas que Dios le asignó a Adán, cuando todavía Adán no había pecado. Génesis capítulo 2, versículo 15. Dice Dios aquí,
Tomó pues Jehová Dios al hombre tomó Jehová pues al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y en el versículo 19 dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Noten que Dios hizo lo que Adán no tenía capacidad de hacer. Esa es la parte que le toca a Dios. Dios hizo el huerto del Edén y Dios creó los animales. Porque Adán ni podía crear el huerto, ni podía crear los animales. Pero Dios no hizo aquello para lo cual había capacitado al hombre. Era Adán que debía labrar el huerto, era Adán que debía mantener en orden el huerto, era Adán que tenía que ponerle nombre a las bestias del campo y a las aves de los cielos. Y como dice alguien muy acertadamente comentando Génesis 2:15, si el haber nacido siendo noble, es decir, como miembro de la realeza, y el tener una buena posición económica, una familia pequeña y una mente equipada para una vida contemplativa, pudieran excusar a un hombre de trabajar, nadie tendría más derecho para esto que Adán. Voy a repetir, él está diciendo, si un hombre nace noble, es rico, tiene una familia pequeña y una mente inteligente, si eso puede ser una excusa para trabajar, o sea, para no trabajar, nadie debía tener más derecho para no hacerlo que Adán. Porque Adán era hijo del rey soberano del universo. Y Dios lo había colocado en el Edén como virrey de la creación. Todo lo que había en el huerto le pertenecía. Así que nunca ha vivido un hombre sobre la tierra que haya sido más rico que Adán, porque Adán era dueño de todo lo creado. Y para colmo tenía una familia muy pequeña, su única responsabilidad era Eva, y aún así Adán tenía que trabajar. Adán tenía que trabajar. Hermanos, es penoso ver el estilo de vida que llevan muchos hijos de ricos. Se les educa como si su única responsabilidad fuera disfrutar de los bienes que sus padres poseen. ¿Y saben cuál es en la mayoría de los casos el resultado final? Una vida desenfrenada y dedicada al pecado. Y ese es el estilo de vida de muchos hijos de papi y mami que tienen una buena posición económica. Sus padres los educan y las educan a las niñas como si su única responsabilidad fuera casarse con un millonario, tener 5 sirvientas y pasarse el día entero con los pies encima de una mesa. Y no fue para eso que Dios nos creó. Adán y Eva eran millonarios, eran hijos del rey soberano del universo. Adán era virrey de la creación y Eva era virreina. Y tenían que fajarse a trabajar. Hermano, no importa cuán rico usted sea o pueda llegar a ser. El trabajo es una obligación que Dios ha impuesto sobre todo ser humano. Y usted debe saber que su condición económica no lo exonera de tal responsabilidad. Porque ya dijimos en el domingo pasado que la meta del trabajo no era hacerse rico, ni hacerse millonario. Usted todavía tiene la responsabilidad de glorificar a Dios y de beneficiar a su generación a través de su trabajo. Posiblemente usted ya no necesite producir más. Usted tiene ya suficiente renta para pasarse la vida entera sin dar un golpe. Pero hay personas que necesitan que usted siga produciendo más. Usted no necesita más. Pero hay personas que necesitan que usted continúe produciendo más. Si bien es cierto que la Escritura dice que si alguno no quiere trabajar tampoco debe comer, también la Escritura enseña que hay personas que son pobres providencialmente. Personas que son pobres no por pereza. Y es precisamente pensando en esos pobres que dice la Escritura, entre muchos otros textos, en Hebreos capítulo 13, versículo 16, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hermano, ¿por qué Dios te está dando tanto dinero? Tú que no necesitas más. No es para que se pudran en un banco. Ni es tampoco para que tus hijos hereden una millonada y después no tengan nada más que hacer excepto vivir en pecado disfrutando de tus bienes. La razón por la que Dios te está dando más es para que tú puedas compartir más.
Y después de la caída, el trabajo continuó siendo una obligación para el hombre. Dios le dijo a Adán, después de la caída, con el sudor de tu rostro comerás. Es una orden al virrey de la creación. Con el sudor de tu rostro comerás. ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelvas a la tierra. Es decir, Adán, tu obligación con el trabajo es hasta la muerte. Los hombres no deben retirarse cuando son millonarios. Los hombres deben retirarse cuando sus capacidades físicas y mentales ya no les permiten seguir trabajando. Porque el mandato bíblico en Éxodo capítulo 20, versículo 9 es 6 días trabajarás. Ese es el mandato de Dios. 6 días trabajarás. Y en ese sentido, como en todos los otros de la vida cristiana, nuestro Señor Jesucristo es nuestro máximo ejemplo. Antes de entrar al ministerio se dedicó con ahínco al ejercicio de la carpintería, que es el trabajo que ejercía su padre terrenal o su padrastro José. De modo que cuando el Señor comenzó su ministerio, nos cuenta el evangelista Marcos que los judíos se preguntaban, ¿pero no es este el carpintero? Cristo era reconocido en su localidad por el trabajo que realizaba. Y en Marcos 6:13 nos dice que los judíos preguntaban esto, ¿pero no es este el carpintero? Cristo era reconocido como un hombre de trabajo, que estuvo ocupado trabajando antes de salir a predicar por toda la Palestina. Y luego que se dedicó al ministerio, su ministerio significó para él una vida de grandes trabajos y sacrificios. ¿Y qué dice la Escritura en Juan capítulo 2, primera de Juan 2? Que el que dice que conoce a Cristo debe andar como él anduvo. Así que ningún vago tiene derecho a llamarse cristiano. Ningún vago tiene derecho a llamarse cristiano, porque Cristo nunca anduvo de ese modo. Y dice la Escritura, si alguno dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. De hecho, viendo el ejemplo de Cristo, podemos hacernos una pregunta interesante. ¿Se hizo el Hijo de Dios más santo cuando dejó de ser carpintero para ser predicador? La respuesta obvia es, por supuesto que no. Cristo fue santo siendo carpintero, Cristo fue santo siendo predicador, y eso nos enseña que no existe ningún trabajo legítimo que sea más santo que otro. No existe ningún trabajo legítimo que sea más santo que otros. Y digo esto porque algunas personas parecen pensar que su trabajo es un mal necesario, que lo único que vale la pena es el ministerio. Pero nuestro Señor Jesucristo con su ejemplo santificó el trabajo. Hermano, no es más santo ser pastor que ser ingeniero o plomero o albañil. No es más santo. El pastor, el ingeniero, el plomero, el albañil, si son cristianos, deben servir a Cristo en su trabajo y beneficiar a su generación. Y si lo hacen, están santificando su labor. ¿Por qué es obligatorio trabajar? Primero, porque nos necesitamos unos de otros. Segundo, porque Dios así lo ha mandado. Tercero, porque el amor por nuestras familias lo requiere. ¿Por qué debemos trabajar? Porque el amor por nuestras familias lo requiere. Dios ha puesto en todos nosotros una disposición natural de amor y de afecto por nuestras familias. Y ese amor y ese afecto que Dios ha colocado en el hombre nos mueve a procurar el bienestar de los nuestros. Es cierto que el pecado y la ignorancia muchas veces atentan contra esa disposición natural del hombre, pero eso no elimina el hecho de que lo más natural es que un padre se preocupe por el bienestar de sus hijos. Eso es lo más natural. De hecho, en la Escritura encontramos ciertos textos donde se nos compara esa actitud que los padres terrenales deben tener hacia sus hijos con la actitud que Dios tiene hacia nosotros. Por ejemplo, en el Salmo 103, versículo 13 dice, como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Cualquiera pensaría que lo más adecuado hubiese sido una comparación a la inversa y decir que los padres terrenales se compadecen de sus hijos como Dios se compadecen de los suyos. Y de ese modo Dios seguiría siendo el modelo y nosotros las copias.
Pero noten que el salmista tomó un camino a la inversa. Él dijo, Dios se compadece de nosotros como el Padre terrenal lo hace con sus hijos. ¿Qué nos quiere decir ese texto? Que hay una disposición natural en el hombre. Una disposición natural, y el salmista está tomando una figura que todos nosotros podemos entender para enseñarnos algo que no podemos ver. Nosotros vemos la disposición natural que hay en los padres terrenales hacia sus hijos, pero no vemos siempre lo que Dios tiene para con nosotros. Entonces él compara lo que es accesible a nuestra mente con lo que es una verdad en los cielos. Así que lo natural es que un padre se compadezca de sus hijos y que se preocupe por suplir sus necesidades. Pero ¿cómo puede un padre proveer para las necesidades de los suyos y promover su bienestar si se trata de un hombre perezoso e irresponsable? Hermanos, si un hombre carece de diligencia y de responsabilidad, nunca podrá mejorar su condición económica y por ende tampoco podrá suplir para las necesidades de su familia. ¿Y saben lo que dice la Escritura al respecto? En 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8 dice el apóstol Pablo que si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Pablo está diciendo, o implícitamente está diciendo, que hasta los paganos se preocupan por proveer por los suyos. Los paganos que todavía no han perdido el afecto natural se preocupan por sus familias. Entonces, ¿cómo es posible que un hombre se llame a sí mismo creyente y aún así condene a la pobreza y a la miseria a su esposa y a sus hijos? ¿Cómo es posible que un hombre se llame a sí mismo cristiano, diga que es hijo de Dios y aún así condene a la pobreza y a la miseria a su esposa y a sus hijos? No porque la providencia de Dios así lo ha determinado. Estamos hablando de alguien que está haciendo esto por ser un vago, un holgazán, un falto de diligencia, un irresponsable. Es cierto que algunas personas vienen a pobreza porque la providencia de Dios así lo ha determinado. Y no es vergonzoso ser pobre, porque nuestro Señor Jesucristo nació y vivió siendo pobre. Pero aquí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando del individuo que ha condenado a su familia a la miseria, no por la providencia de Dios, sino por su mucho dormir, por su pereza, por su falta de diligencia en el trabajo, porque lo botan a cada rato porque es un irresponsable, porque es un individuo inestable que cambia de trabajo cada 5 minutos. ¿Sabe lo que nos dice Proverbios capítulo 6 con respecto a un hombre así? En ese caso, hermano, tu pobreza es un castigo. Tu pobreza es un castigo por tu irresponsabilidad, por tu holgazanería, por tu pereza, por tu vagancia. Dice Proverbios capítulo 6, versículo 6, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. La enseñanza de este texto es que para este tipo de hombre la pobreza y la miseria es un castigo de Dios. Lo malo es que ese hombre en su castigo está condenando a sus propios hijos a la miseria y a la pobreza. Y no solo debemos pensar en nuestra familia. Nuestro progreso económico también debe alcanzar a otros que no han tenido las mismas ventajas providenciales que nosotros. Dice en Efesios capítulo 4, versículo 28, dice, el que hurtaba, ese era su estilo de vida cuando era inconverso, no hurte más, sino trabaje con sus manos haciendo lo que es justo. ¿Saben para qué? Para que tengan que compartir con el que padece necesidad. Para eso dice el autor de Efesios. Y en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 17 y 18, dice a los ricos de este mundo, manda que no sean altivos, que no pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que da todas las cosas abundantemente para que las disfrutemos. Y añade, que sean ricos, ¿saben en qué? En buenas obras,
Hermano, considera que Dios te ha prosperado y te sigue prosperando con un propósito, para que tú seas rico en buenas obras. Así que cuando un creyente prospera, otros deben prosperar juntamente con él. Sobre todo, aquellos que son miembros de la familia de Dios. Dice Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Así que ¿para qué Dios te está dando dinero? Para que tu cuenta de banco se engrose y se engrose y se engrose cada vez más y tu dinero se pudra allí. No, hermano, no es para eso que Dios te está prosperando. No es para eso. Así que ya hemos visto por qué debemos trabajar. Primero, porque dependemos unos de otros. Segundo, porque Dios lo ha mandado. Tercero, porque el amor por nuestra familia lo requiere. Cuarto y último, porque nuestra seguridad y nuestro bienestar depende de ello. ¿Por qué debemos trabajar? Porque nuestra seguridad y nuestro bienestar depende de ello. Como el hombre fue creado para la actividad, difícilmente pase mucho tiempo desempleado. El hombre fue creado para la actividad, por lo tanto difícilmente pase mucho tiempo desempleado. Así que si no nos ocupamos de hacer aquello que debemos hacer, pronto estaremos haciendo lo que no debemos hacer. Porque nosotros no somos seres inactivos, en algo tenemos que estar ocupados. Si tú no estás haciendo lo que debes hacer, pronto estarás ocupado haciendo lo que no debes hacer. Dice Richard Steele que las personas ocupadas escapan de muchos lazos a los cuales los indolentes están continuamente expuestos. Y dice él, Satanás difícilmente encontrará un blanco más codiciable hasta quien dirigir sus tentaciones que una persona perezosa. Satanás se goza cada vez que ve un individuo ocioso. ¿Cómo fue que los ciudadanos de Sodoma y Gomorra llegaron a pervertirse de esa manera? Dice Ezequiel 16:49, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. ¿Y a dónde llegaron? A la homosexualidad. A la homosexualidad. Críe a un niño dejando que coma todo lo que quiera y dejando que duerma todo lo que quiera, y ese niño se pervertirá tarde o temprano. Está alimentando sus pasiones. Dice el profeta que la maldad de Sodoma fue soberbia, saciedad de pan, glotonería y abundancia de ociosidad. Mucho tiempo libre. ¿Cuándo cayó David en adulterio? Cuando estaba caminando perezoso en el palacio real. Por eso vuelvo y cito Steele, dice él, la diligencia honesta mortifica el orgullo, la lascivia y la sensualidad, los cuales son en cambio alimentados por la pereza y la indolencia. Por eso fue que Pablo prohibió a Timoteo que incluyera en la lista de manutención completa de parte de la iglesia a las viudas jóvenes. Las viudas jóvenes pueden ser ayudadas en un momento dado por la iglesia, pero Pablo dice, en la lista de manutención completa no las incluya. ¿Por qué? Porque si éstas eran sostenidas de un todo, de parte de la iglesia, pudiendo ellas más bien prestar un servicio o procurar casarse, lo que se está promoviendo es la ociosidad, y junto con la ociosidad vendrían muchos otros pecados. Dice 1 Timoteo capítulo 5 versículo 13, que esas mujeres aprenden a ser ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Por tanto, dice él, quiero que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. En otras palabras, que las mujeres se ocupen en lo que deben estar. Porque cuando una mujer se ocupa en lo que no debe estar, allí estará esa mujer chismeando, andando de casa en casa y metiendo su nariz a donde nadie la ha llamado. ¿Por qué? O por su ociosidad. Por eso ustedes ven que muchas personas manifiestan que tienen luchas con las pasiones carnales y afirman tener deseos de vencer tales tentaciones, pero en cambio no mortifican la pereza, continúan entregados a la ociosidad y al empleo pecaminoso del tiempo libre. Porque una persona puede tener un trabajo y aún así ser un vago.
¿Cómo? Mal usando su tiempo libre. Mal usando su tiempo libre. Es un perezoso. Un perezoso que tiene un buen trabajo, pero es un vago. Se pasan una buena parte de su tiempo viendo televisión. No solamente viendo lo que no deben ver, léase telenovela, basura y todo lo que se mete por la televisión continuamente. No solamente viendo lo que no deben ver, sino también dejando de hacer lo que deberían estar haciendo. ¿Cuántas mujeres no se quejan de que no tienen tiempo de hablar con sus maridos porque cada vez que el marido llega del trabajo se quita los zapatos, prende la televisión y no hay comunicación con nadie? ¿Qué debería estar haciendo ese hombre? Hablando con su mujer y atendiendo a sus hijos. Ociosidad. Ociosidad en el tiempo libre, dejando que su mente se llene de basura. Basura. Y con la mente humana pasa lo mismo que con las computadoras. Basura que entra, basura que sale. Cada vez que en una empresa tienen un problema con los cheques, dicen fue que la computadora se equivocó. La computadora no se equivocan casi nunca. El que se equivocó fue el programador que introdujo en esta computadora una información equivocada. ¿Qué es lo que pasa con tu vida, hermano? La cantidad de información equivocada que entra en tu tiempo libre. A través de la televisión, a través del teléfono, 10 horas pegado hablando por teléfono. Chismeando, hablando lo que no debes hablar. Andando de casa en casa, entremetiéndote en lo ajeno. Haciendo un mal uso de tu tiempo libre. ¿Por qué debemos trabajar? Primero, porque dependemos unos de otros. Segundo, porque Dios lo ha mandado. Tercero, porque nuestro amor por nuestra familia lo requiere. Cuarto, porque es seguro para nuestra alma que nos ocupemos trabajando. Y ahora, para concluir, quisiera dar dos aplicaciones prácticas. Dos aplicaciones prácticas de todo esto que hemos estado viendo. Primer principio. Una vida, de acuerdo a lo que hemos estado viendo, una vida con mucho tiempo libre es vergonzosa, inexcusable y peligrosa. Una vida con mucho tiempo libre es vergonzosa, inexcusable y peligrosa. Aún seas o llegues a ser millonario y puedas vivir el resto de tu vida sin dar a un golpe, aún así el propósito primario del trabajo continúa siendo vigente para ti. Decíamos el domingo pasado, ¿para qué debemos trabajar? Primero, para glorificar a Dios. Segundo, para beneficiar a tu generación. Y esos dos propósitos continúan vigentes para ti. Así que si por tu condición económica no necesitas ganar más dinero, repito lo que decía ahorita, otros necesitan que tú sigas produciendo, pero más aún, tu alma también lo necesita. Hermano, no solamente es vergonzoso, es peligroso tener mucho tiempo libre. Cuando la mente humana no se ejercita adecuadamente y no se mantiene en movimiento, le ocurre lo mismo que al agua estancada. El éxito de las presas es usar el movimiento de las aguas para generar energía. Pero cuando un agua se estanca, inmediatamente se llena de mosquitos y de basura. Y eso pasa con la mente del hombre. Eso pasa con la mente del hombre cuando nuestros pensamientos se estancan y no lo dedicamos a un pensamiento productivo, rápidamente se llenará nuestra mente de mosquito, de basura y de putrefacción. ¿Cuándo puede entonces un hombre retirarse finalmente? Cuando no posea las fuerzas físicas y mentales necesarias para seguir trabajando. Dios ha dado a cada uno su ocupación y es en eso que debemos ocuparnos responsablemente. ¿Saben por qué? Y eso es estadística. ¿Saben por qué más mujeres se deprimen que los hombres? ¿Saben por qué muchas mujeres se deprimen? Para cambiar la pregunta. Porque son más mujeres que hombres las que se deprimen. ¿Por qué muchas mujeres se deprimen? Bueno, hay muchos factores y el factor que yo voy a decir no es el único.
Pero muchas mujeres se deprimen porque delegan cosas que no deben delegar. Muchas mujeres se deprimen porque delegan cosas que no deben delegar, sobre todo en nuestro país. Sobre todo en nuestro país. ¿Saben lo que dice Tito capítulo 2? En Tito capítulo 2 se habla a las ancianas, a las mujeres mayores de la iglesia, y se les dice a estas ancianas, versículo 3, que sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, y que deben enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos en una forma práctica. No es decirles, ay, yo sí te amo al esposo y al niño, ay, yo sí te quiero. No, aquí está hablando de una mujer que está dedicada en una forma práctica a amar, cuidar y vivir para su marido y para sus hijos. A amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, y aquí dice Pablo, cuidadosas de su casa, y luego dice, buenas. El texto griego dice, buenas cuidadosas de su casa. Y la palabra cuidadosa de su casa es una sola palabra griega que significa trabajadoras del hogar. Y la palabra que usa Pablo en ese texto es la palabra griega que normalmente se utiliza para designar un trabajo, un empleo. ¿Qué quiere decir eso, hermana? Que si por la providencia del Señor tú no tienes que salir a la calle a trabajar, que por cierto las mujeres solo deben salir a la calle a trabajar cuando no pueden hacer otra cosa. Si por la providencia del Señor tú no tienes que salir a trabajar, la idea no es que estés en tu casa simplemente, es que ese es tu empleo, ese es tu trabajo. Y si tú no haces en tu casa lo que debes estar haciendo, entonces tú no estás ocupada en aquello que debes estar ocupada y eres una holgazana, eres una perezosa, eres una vaga, y lo que se está diciendo en estos principios recaen sobre tu conciencia. Recaen sobre tu conciencia. Has sido hallada culpable de lo que enseña este texto. Porque aquí dice que una mujer no simplemente debe estar en su casa. Hoy, si mi condición económica me permite a mí tener 4 servicios, ten 5 que tú quieras. Ahora, estas muchachas tendrán mucho tiempo libre, porque ellas son simplemente tus ayudantes. En nuestro país el concepto es que si usted puede emplear a una muchacha del servicio en su casa, usted ayuda al servicio. Ese concepto es antibíblico y pecaminoso. Es a usted, hermana, a quien Dios le ha puesto esa responsabilidad. Si Dios en su providencia le ha dado a usted la condición económica necesaria para buscar una ayudante en su casa, usted tiene que entender que el empleo es suyo. Usted simplemente ha empleado a una persona que le va a dar una mano a usted, pero el empleo es suyo, ese es su trabajo. Y si usted no está empleada haciendo lo que debe hacer, usted está pecado contra el Señor. Está pecando contra Dios en lo que estamos enseñando aquí. Así que primer principio, una vida con mucho tiempo libre es vergonzosa, inexcusable y peligrosa. Y peligrosa. Tu alma está expuesta a muchos peligros y tentaciones por tu pereza, por tu ociosidad, porque has delegado lo que no debes delegar. Segundo principio, si esto es así, los padres debemos tener el cuidado de educar a nuestros hijos para una vida de trabajo y de utilidad. Los padres debemos tener el cuidado de educar a nuestros hijos para una vida de trabajo y de utilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros amamos de veras a nuestros hijos, debemos enseñarles a ser diligentes en sus estudios y ser diligentes en los quehaceres de la casa conforme a la edad de cada uno. Y digo esto por amor a nuestros niños. Yo no estoy diciendo que usted tome a un niño de 6 años y lo ponga a cocinar, a limpiar, a lavar los baños, a planchar la ropa, porque ese niño no tiene esa capacidad. Estamos hablando aquí de ir ocupando nuestros hijos en aquellos quehaceres de la casa que son propios para su edad. Y en ese sentido aquí quiero dar una nota también, porque a veces es penoso ver cómo muchos padres le hacen un daño tan grande a sus hijos.
Padres, por ejemplo, que tienen la ventaja de poder tener un servicio en la casa. Y usted ve que la jovencita adolescente se levanta a las tantas de la mañana, deja el cuarto completamente regado, la cama sin hacer, las gavietas abiertas, porque hay una muchacha del servicio que le va a arreglar su cuarto. Hermanos, le digo esto de todo corazón, eso es una vergüenza. Y estás educando a tu hija de una manera que tarde o temprano le va a hacer daño en su vida. Le va a hacer daño en su vida. Esa muchacha tiene que hacer, ella tiene trabajo y responsabilidad que hacer en la casa. Y debemos enseñar a nuestros niños desde pequeños a que la vida es una vida de trabajo y de utilidad. Aclaro y repito, cada uno conforme a la edad que tiene. Aunque sea un pequeñito trabajo, aunque sea decirle al niño de 4 años, tú tienes que ir a tu cuarto y recoger tus juguetes. No es simplemente que te está ayudando a ti, tú estás educando a tu hijo por amor a él, para que sea mañana un muchacho o una muchacha responsable, diligente, laborioso. Y niños y jóvenes que están aquí en el culto, nunca olvides que el hábito de ser perezoso, descuidado, indolente, será en tu vida una fuente de pecados sin número y un obstáculo que te impedirá tener una vida bienaventurada. Tú estás en el colegio estudiando, esa es tu responsabilidad mayor en este momento. Y debes afanarte por ser diligente con tus estudios. Ser diligente. Va a haber momento en el verano para montar bicicleta, para ir a la Plaza del Mirador, va a haber momento para jugar soldaditos, pero este es el momento para estudiar, porque estamos en épocas de exámenes y tienes que aprender a ser responsable con esa responsabilidad que se te ha puesto en las manos. Si aprendes desde ahora a ser diligente en eso poco, luego vas a ser diligente en lo mucho, cuando seas mayor. Cada cual en la etapa de la vida en que estás. Hermanos, que Dios nos libre de la pereza. Pero no quiero terminar aquí sin recordar lo que el pastor Eduardo Saladín leía esta mañana. Dios se deleita en misericordia. Si el estudio de hoy te ha convencido de pecado, no desanimes. Lo que tienes que hacer es ir delante del trono de Dios y clamar por misericordia, pedirle perdón a Dios por tu pereza, pedirle perdón a Dios porque has estado delegando cosas que no deben ser delegadas. Pedir perdón a Dios porque tu tiempo libre lo has estado utilizando para meter basura en tu cabeza. Y entonces enfocar tu vida en un rumbo completamente diferente. No tienes que desesperar, hermano. Lo que tienes que hacer es ir a la cruz de Cristo y pedir perdón por tu pecado. Porque Dios se deleita en tener misericordia. La semana que viene vamos a estudiar ¿cómo podemos elegir una vocación? Vamos a orar.